Amigos, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales a todos. Eduardo Landi, miembro del grupo de periodismo inclusivo, les saluda en esta ocasión invitándoles a observar una entrevista con el doctor Paul Granda, alcalde de la ciudad de Cuenca, con quien vamos a tratar diferentes temas de manera breve, por cierto, por el tiempo, pero temas específicamente relacionados con las discapacidades y todo lo que la alcaldía del señor Granda está realizando y va a realizar en lo posterior. Señor alcalde, le doy la bienvenida, muchas gracias por atendernos y por su tiempo, y con el saludo cordial, pues empecemos, como se dice en el argot popular del periodismo, la pregunta de cajón: ¿qué ha hecho y qué está por hacer en beneficio de las personas con discapacidad de parte de su alcaldía? Bienvenido. Bueno, esa es una pregunta extremadamente amplia, ¿no es verdad? Así es. Pero no deja de ser de rigor, es decir, ¿qué se ha hecho? ¿Qué está por hacer? ¿Cuáles son las aspiraciones, los planteamientos hacia futuro? En primer lugar, yo diría el establecer una política pública. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué establecer una política pública? Si usted tiene nada más un conjunto de actuaciones o un conjunto de acciones que no se corresponden a un principio, a una filosofía que está expresada en una política pública, pueden ser actuaciones en el tiempo cortas. Entonces nosotros lo primero que hemos establecido es primero desarrollar una ordenanza de discapacidades en el Cantón Cuenca, una ordenanza que está plenamente vigente, una ordenanza que inclusive tiene varias aristas. Entonces por lo tanto ya Cuenca tiene una política pública en el tratamiento de las discapacidades. En cuanto a esa ordenanza, señor alcalde, ¿cómo ha recibido la ciudadanía y cómo se está cumpliendo? No, la ordenanza supongo que se refiere al 50% en los servicios básicos. Entre otros aspectos, digamos, el tema del 50% de exoneración en servicios básicos es un solo elemento, pero como decía, la ordenanza establece una política pública, y esa política pública luego, por supuesto, tiene que expresarse en la vida misma, en la realidad, en planes, proyectos, programas que el municipio de Cuenca implemente. Entonces yo diría que ha sido positiva. Por ejemplo, hoy hay una conciencia, me atrevo a decir, generalizado, que en todo tipo o en todo proceso constructivo que se realice en la ciudad de Cuenca se garantice el acceso al medio físico, al transporte. Es decir, por ejemplo, hoy todas las edificaciones que se construyen en la ciudad de Cuenca ya no pueden ser construidas o no reciben la autorización si no hay un nivel de accesibilidad 100% para aquellas personas con otras capacidades. Y obviamente el municipio, dentro de esos equipamientos o de ese proceso de construcción de una serie de elementos o de una serie de obras, también incluye la accesibilidad 100%. Voy a poner quizás un ejemplo sencillo: el tema de las veredas en áreas históricas. Antes las veredas en áreas históricas normalmente no contaban con una rampa, no contaban con una señalización que hoy estamos colocando, por ejemplo, para personas no videntes, para que se puedan guiar por las veredas del centro histórico y de las veredas que estamos implementando en otros lugares de la ciudad. Entonces, la política pública primero expresada en una ordenanza y acciones puntuales concretas en la práctica que evidentemente generan un proceso inclusivo para las personas con diferentes capacidades. Hablando de los beneficios como la rampa pública, en este caso el transporte público, y tocando el tema y el beneficio para las personas con discapacidad visual, se ha implementado los parlantes de alta voz que avisan las paradas y las que van a venir enseguida. Sin embargo, se indica y se protesta de parte de muchos ciudadanos en general que no todos los buses tienen prendido, no sé cómo llamarlo, el altoparlante, y no se cumple a cabalidad con esta ordenanza o mandato. ¿Qué se hace al respecto? Pero fíjese, y es importante ese criterio, porque obviamente estamos hablando o estamos hoy inmersos como ciudad en un proceso de transformación en materia de movilidad radical. ¿Sí? Obviamente estas medidas, si cabe el término, paliativas que han sido implementadas hasta estos últimos meses, estos últimos años, buscan de alguna manera generar condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan utilizar el transporte público, pero no es suficiente. Desde las propias unidades, es decir, las unidades de buses que tenemos hoy en la actualidad no prestan el servicio que a nosotros nos aspiraríamos que presten a aquellos ciudadanos con diferentes capacidades. En consecuencia, el transporte público en Cuenca hoy ya está definido en el marco de una política pública. Con la incursión del tranvía tendremos también una renovación de la flota vehicular importante de buses, con lo cual serán buses en otras condiciones, con piso bajo, que permitirá accesibilidad, que en algunos casos, por ejemplo, para personas que utilizan sillas de ruedas puedan tener incluso una especie de rampa o de ascensor que le permita acceder o salir de la unidad de bus. Es decir, todos esos elementos que se van a ir implementando poco a poco. Es decir, estamos dando pasos importantes también para que en materia de movilidad podamos hablar de un sistema 100% accesible. Una de las
una de las políticas que usted implementaba en su gobierno era el uso de la silla vacía. ¿Cómo ha participado la gente con discapacidad en este aspecto? Activamente, ¿no? Hemos logrado implementar, además, lo que establece la Constitución de la República. Nosotros lo hemos reglamentado a través de una ordenanza que es precisamente considerar o generar los espacios de participación que los ciudadanos requieren en una institución pública como es el municipio de Cuenca. Yo diría casi todas las sesiones del Consejo Cantonal tenemos, por ejemplo, la silla vacía en funcionamiento, es decir, el ciudadano que solicita ser escuchado, hacer escuchar su voz democráticamente, de manera plural, puede dar su punto de vista en el Consejo Cantonal e incluso en algunos casos puede ejercer su derecho del voto respecto a temas que le puedan resultar de interés. Por otro lado, la Municipalidad de Cuenca, ¿hasta qué punto ha apoyado económicamente a las diferentes asociaciones con discapacitados? Se apoya y ha sido importante, sobre todo en lo que va relacionado con lo que es la capacitación, instituciones, yo diría, privadas que tienen o que no tienen finalidad de lucro, han sido también sujetas de un apoyo importante del municipio. Lo que hemos logrado transformar es de que muchas de estas organizaciones que ya recibían aportes en el pasado no tenían ningún sistema de evaluación, de seguimiento, y luego muchas de estas instituciones tenían acreencias y el municipio era deudor de cerca de 2, de cerca de 3 años, y que no se les cancelaban los recursos que se requerían para el funcionamiento de estas fundaciones. Hoy esos recursos son cancelados casi al día, y eso permite que las fundaciones puedan prestar los servicios que corresponden. Entonces el apoyo también es parte de una política pública de apoyo a aquellas fundaciones, corporaciones sin finalidad de lucro que trabajan con sectores de discapacidad. ¿Existe apoyo específico para áreas como el deporte, la cultura, el arte en general para las personas con discapacidad? Yo diría en el marco también de una política pública inclusiva y también en el marco de una política pública general, si cabe el término, en materia de cultura. Finalmente, señor alcalde, en su movimiento o partido político, no sé cómo está definido, su movimiento, existe ya participación también dando el cumplimiento a la ley orgánica de discapacidad. Existe participación de cierto porcentaje de personas con discapacidad. ¿Ha existido en las elecciones anteriores o se va a dar en las que vienen la oportunidad a las personas con discapacidad? Siempre las puertas están abiertas. Tenemos varios militantes connotados y de prestigio, yo diría a nivel nacional e internacional, que tienen algunas discapacidades. Por ejemplo, nuestro ex compañero vicepresidente Lenín Moreno, quizás el primer mandatario de la historia, me atrevo a decir, del Ecuador, quizás de América Latina, con alguna discapacidad, y que ha sido parte de una propuesta política de revolución ciudadana que le hemos planteado al Ecuador. Es quizás la muestra de que nosotros contamos con esos talentosos hombres y mujeres que tienen diferentes capacidades y que sin duda alguna son un gran aporte para nuestro país y para la ciudad. Señor alcalde, yo le quedo agradecido, y si algo más tiene que agregar, pues los micrófonos están a su disposición. Reitero el agradecimiento y por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este emprendimiento, esta iniciativa. Gracias. Gracias.